Nosotros a través de la plataforma virtual el doctor Alfonso Zambrano Pasquel, con quien vamos a iniciar de inmediato este espacio de entrevistas. El doctor Alfonso Zambrano Pasquel ahora está actuando como defensa técnica y abogado de Danilo Carrera, quien es uno de los involucrados en el caso Encuentros. Doctor, muchísimas gracias, muy buenos días, bienvenido a Pulso Informativo. Y arranco yo esta entrevista con la consulta. ¿Cuál es el sustento que usted tiene desde el punto de vista legal para solicitar el archivo de del caso Encuentros, o específicamente archivar la vinculación en el caso del señor Danilo Carrera? Doctor, de nuevo, muchísimas gracias, buenos días, bienvenido. Muy buenos días, gracias por la posibilidad de conversar sobre un tema que seguramente concita la atención ciudadana, porque estamos ya a puertas. Mañana es 1 de agosto, jueves, a las 14 horas, el juez de garantías penales de la unidad especializada en temas de delitos de corrupción, delincuencia organizada, etcétera, que reside en Quito, va a resolver. Estamos en etapa que se llama intermedia, para ser un poco gráficos. Esto significa que ya ha transcurrido la primera etapa de investigación, donde el proceso se inicia en mérito de una información que aparece en un medio digital, La Posta, que dirige don Anderson Boscan Pico. Con esa noticia criminis que tenía como fundamento lo que dice Anderson Boscan, que le fue proporcionado como medio de información por una fuente que llama humana, es decir, personas, y que en mérito de esa información se le habría hecho conocer, porque hablo con esta expectativa de que podría existir o podría haber una estructura de delincuencia organizada que, para también ser un poco gráfico, supone que haya una planificación, una conformación de un conjunto de personas que se coluden o se asocian para beneficiarse de determinados delitos que tendrían que ver con la administración pública. Allí tienen que ver las eléctricas, las petroleras, Banecuador, aduana. Y según el primer relato periodístico que se hace en esa noticia criminis, proporcionada por un sargento de la policía que dice que encontró yo este dato. El hecho cierto es que para aquel momento, según una fuente humana que le llega a don Anderson Boscan, le dice: mire, habría una organización criminal que se quiere beneficiar con los contratos del Estado, administración del presidente Guillermo Lazo. Y se dice que los líderes serían don Danilo Carrera, un conocido dirigente deportivo ecuatoriano ya de 85 años, educador también de distintas universidades, y además, como él mismo dice, don Danilo, de profesión banquero, que él ha prestado un largo servicio a la administración pública, Banco Central, Ministerio de Finanzas, de Economía, Junta de Planificación, Junta Monetaria, etcétera. Es decir, es una persona, una reconocida trayectoria pública, que a lo largo de su vida jamás ha tenido que enfrentar un proceso penal. A los 85 años, un poco resquebrajada su salud ahora, justamente durante estos 7 meses que soporta don Danilo el arresto domiciliario. El arresto domiciliario, en el fondo, es privación de la libertad en su propio domicilio. Pero es el único de 3 personas que han recibido un tratamiento distinto. Por eso digo yo que no ha habido igualdad de todos ante la ley, porque a un ciudadano apellido Orbe, que vive en Estados Unidos, a él le permiten la presentación en el consulado en Miami, y yo no digo que esté mal, y a otro en Guayaquil le permiten que vaya a la fiscalía. Pero don Danilo, con mayor razón, si la persona de 85 años, que cuando la fiscalía lo llamaba siempre ha ido, y que no va a ir del país porque toda su vida la ha hecho aquí. Doctor, pero la fiscalía fue muy drástico y no le permitieron a él ni siquiera poder transitar. Pero ese es el estado, así empezó la investigación. Doctor, uno de los temas importantes, ¿cuál es lo necesario? ¿Cuánto puede modificar, cambiar el hecho de que sea extraditado
el señor Hernán Luque Lecaro desde Argentina y que aporte con términos que aporte con elementos que puedan cambiar incluso la situación del señor Danilo Carrera en favor de el señor Danilo Carrera como procesado. ¿Usted cree que puede cambiar eso? Y ustedes exigirían que venga el señor Hernán Luque Lecaro precisamente para ir aclarando este tipo de cosas, porque además es parte principal de esta investigación. Exacto, don Mario, pero es que la realidad del proceso, ustedes utilizan, y quienes hacen también literatura, un término que dice que el relato, ¿verdad? El relato frente al dato puede incluso retroceder, por eso se dice el dato mata el relato. ¿Por qué digo esto? Porque en esa línea yo hablo muy rápido, no es necesario quedarme tanto tiempo explicando. La fuente humana a la que se refiere don Anderson Boscan, hay dos personas mencionadas. El uno es el ciudadano Gustavo Mashoud, que no sé si le dicen de alias, no me gusta ponerle alias a nadie, del Turco, tal vez por el apellido ascendencia medio árabe, y el otro ciudadano Carlos Cortázar, que supuestamente serían ambas personas que trabajarían con personas vinculadas a los contratos petroleros. Ahora, ¿qué pasa? Y lo de Hernán Luque, mire, es importante. ¿Por qué? Porque Hernán Luque es importante frente a la verdad que oíamos. La verdad histórica es lo que se dice que pasó, o que realmente pasó. Pero la verdad procesal es lo que consta durante la investigación y durante el proceso. Entonces, en esa línea, hay que recordar, y me voy a referir a Hernán Luque, por supuesto que sí, pero hay que recordar en esa línea que el ciudadano Rubén Cherre, que era un antiguo amigo, persona sí, cercana sin ser íntimo a don Danilo, por el tema del tenis, bueno, hacía algo de vida deportiva, poca vida social, no digo que no eran amigos, pero no eran ni socios ni amigos íntimos, pero lo conocía sin duda que sí. Y Hernán Luque Lecaro también lo ha conocido porque trabajó 10 años en el Banco Guayaquil y después va a trabajar a otro banco. Y mire, quien nombra a Hernán Luque Lecaro y no existe, como decía Edmundo Durán Díaz, quien siempre recordamos, este gran fiscal general, lo que no está aprobado en el proceso no existe, don Mario. Entonces, ¿qué pasa? Hernán Luque Lecaro fue designado gerente de ENCO, este pool de empresas públicas, por el presidente Guillermo Lazo. Él sabrá por qué razón lo nombra. Pero no tiene que ver don Danilo un nombramiento, ni tiene ninguna relación cercana, más allá de la antigua vinculación que pudo haber en Banco Guayaquil. Entonces, que venga don Hernán Luque, no es. Lo que pasa es que en este momento estamos en la etapa que el juez tiene mañana que decir si hay mérito para llevar a juicio a todos o a algunos o a ninguno. Ya veremos qué pasa mañana, pero lo importante es que ¿qué pasa con Mashoud? Mashoud comparece durante la investigación y Mashoud dice: yo jamás le he dicho a Anderson Boscan que conocía la existencia de una delincuencia organizada. Menos he mencionado a don Danilo Carrera, que se lo conoce porque es un personaje público. Cortázar, supuestamente un testigo estrella, ¿qué dice? Cortázar dice: lo que se menciona en ese portal es absolutamente falso. Yo quiero que me confronten, que aparezca un registro de voz que se pueda decir, eso dijo o no dijo Cortázar. ¿Qué es lo que ocurre? Don Anderson Boscan dice que en su actividad periodística para proteger la fuente acostumbra, primero, edita la fuente. ¿La fuente dónde estaba? En un pendrive. Usted sabe que un pendrive es un dispositivo de almacenamiento de datos, que pueden ser voz, porque el pendrive no le permite grabar, almacena. Pero tenía el pendrive primero lo edita y luego lo destruye, porque dice que es la manera que tiene de trabajar para proteger la fuente. Es decir, no hay, este momento, nunca hubo cómo confrontar el registro de voz de Cortázar y de Mashoud con un registro de voz auténtico. Entonces es un problema, porque la fuente que tiene en su momento Anderson Boscan le dice que no es verdad. Entonces, ¿qué tenía que hacer? Continuar con la investigación, ¿verdad? Sí, pero ¿qué acontece? Se inicia el proceso en noviembre, porque en abril declara Mashoud, en junio declara Cortázar. No obstante, la Fiscalía, mire, hay que admitir, nos guste o no, en este proceso, en este en particular, había una gran presión mediática, sí, porque la noticia también genera, bueno, el escándalo es parte del negocio, de la comunicación, pero una gran presión política. Don Mario, el mejor ejemplo de la presión política, ¿cómo se llama este proceso? Caso Encuentro.
El gobierno del presidente Lazo, ¿cómo se identificaba? Como caso Encuentro. Pero no hay que olvidar, perdón doctor, que esto viene de una investigación, más allá de los datos periodísticos que pueden aludir o sustentar como una noticia criminis, pero esto viene de un informe que se llamó el caso León de Troya, que estuvo en conocimiento y fue desarrollado dentro de la Policía Nacional. O sea, más allá de la noticia criminis existe ya una investigación previa que se hizo dentro de la policía y que incluso se ha cuestionado el futuro que corrieron los uniformados que realizaron esta investigación. Fíjese, don Mario, esa es parte de un proceso, y quiero pensar que de buena fe, de mal conocimiento, de mala información. Porque el caso León de Troya tiene que ver con el tráfico internacional de cocaína liderado por la mafia albanesa. Se dice que Cherres en algún momento tuvo relación con un ciudadano Drisca, dicen que es un capo de la mafia albanesa que lleva cocaína a Europa. Pero es que el caso Encuentro se dijo en el imaginario colectivo que Encuentro y León de Troya ya eran casos que estaban fusionados o que se habían agregado, pero no es verdad. En esto se discutió ya en etapa intermedia, porque algún abogado dijo, con un conocimiento en realidad no completo, ¿cómo es posible que aquí se pretenda resolver León de Troya con caso Encuentro? Pero yo le digo al juez, señor juez, que yo recuerde, los casos no están acumulados, es decir, no mezclemos agua con aceite. León de Troya es otra cosa. Lo que pasa es que se planteó la idea, León de Troya está relacionado con caso Encuentro. ¿Y cómo? El ciudadano, Rubén Cherres, fallecido, tenía una antigua amistad con don Danilo Carrera. Entonces, probablemente don Danilo Carrera también tenía que ver. Fíjese, ese es un error, lamentablemente, que se ha dado. Pero si usted, don Mario, pregunta de buena fuente y le van a decir que los casos no están acumulados. Otro es totalmente León de Troya, que es por tráfico de drogas. Pero en este, don Mario, para suficiente conocimiento, ya la Fiscalía en mayo de este año, 2024, ya presentó un dictamen donde se abstiene de acusar al ciudadano León, a Orbe y al ciudadano Bueno. Según la investigación o según la información de la Fiscalía, estas tres personas eran parte de los que hacían los contratos con las empresas públicas, que además, miren, no hay un solo informe de Contraloría, que es el juez de cuentas en definitiva, que diga que hay no estoy defendiendo al gobierno del presidente Lazo por si acaso, pero no hay un informe de Contraloría, es la realidad que yo le decía del proceso. No hay un informe de Contraloría que diga que hay contratos fraudulentos, dolosos, con indicio de responsabilidad penal. Hay la referencia a un solo contrato en la administración pública, pero que corresponde a la administración del presidente Lenín Moreno. Es decir, esa es la realidad procesal. Entonces ya la Fiscalía se abstuvo de acusar a tres ciudadanos que están parte de la supuesta estructura criminal. Por eso yo digo, la Fiscalía no tiene un caso, no solo lo digo yo. Anderson Boscan, la semana próxima anterior, ha hecho un comentario demoledor, le dice, la Fiscalía lo que hizo fue tomar mi información, pero dice Anderson Boscan, la Fiscalía no ha investigado nada, la Fiscalía no tiene un caso, se limitó a reproducir lo que yo he dicho. La Fiscalía, dice Boscan, no ha cumplido con su obligación de investigar la verdad en el proceso. Y dice, y es cierto, yo no estoy defendiendo a don Danilo Carrera, ni me interesa tampoco, pero la verdad es que la Fiscalía no ha investigado y por eso sostenemos que no existe, señor Guayasamín, licenciado, un caso en este momento y el juez debiera resolver, dictando sobreseimiento, que es lo técnico, en favor de don Danilo, y puede ser que de otras personas más. Ese es el punto en el que estamos para la resolución del día de mañana. También hay algunas preguntas que le planteará Manuel Astudillo precisamente sobre este tema. Doctor, buenos días, gracias por estar con nosotros en esta entrevista. Quisiera aclarar este tema porque en mayo de este año, la fiscal Salazar tuvo una comparecencia en la Asamblea Nacional ante la Comisión de Fiscalización, en lo cual ella le dijo a Sofía Espín, le invito a usted a revisar personalmente el caso León de Troya y sacará sus propias conclusiones de que no existen elementos suficientes para acusar a personas por tráfico ilícito de sustancias de estupefacientes. Y eso fue porque se le cuestionó a la señora fiscal la unión del caso León de Troya con el caso Encuentro. Bueno, usted ha ratificado que lo que yo acabo de afirmar hace poquísimos minutos, es cierto, son dos casos diferentes, y si la propia señora fiscal dice que hubo un caso gigante, que hubo también muy publicitado, pero en ese caso, León de Troya, en verdad no ha habido ninguna
tras de fondo, no ha habido ninguna manifestación en el ámbito del poder político, como lamentablemente sí se dio en el caso Encuentro. Pero son cosas totalmente diferentes. Si alguien tiene que responder por caso León de Troya, pero esta información que la señora fiscal da es fundamental, porque ni siquiera en el caso León de Troya, un caso gigante, han podido encontrar elementos para poder acusar a algún ciudadano. El ciudadano Cherres, pues ya lamentablemente ya está fallecido. El ciudadano Drisca entiendo que está en Europa, no sé si estará detenido o no. Pero fíjese usted, un caso gigante como León de Troya, que se habla de tráfico internacional de cocaína, la fiscalía reconoce que la policía no tiene elementos suficientes. Entonces, frente a aquella afirmación de que se hayan perseguido a policías, yo no lo conozco, en realidad no sé, pero ese proceso incluso fue archivado en su momento en Manta y después fue reabierto. Pero es importante que la señora fiscal general del Estado diga ahora que ni siquiera en León de Troya encuentran elementos para acusar a nadie, menos aún, digo yo, de mi propia cosecha, en el caso Encuentro. Y en este caso vemos esto de que, ¿cómo ha sido la actuación de la Fiscalía en torno a este caso? Primero, bueno, ya vemos de que se unieron, vamos a decirlo de alguna forma, ambos casos debido a que se desmerece el tema del narcotráfico, queda solo como el tema de corrupción en el Estado. Al mismo tiempo vemos de que la fiscal en intentos de cuestionamientos, por ejemplo, libera también los documentos del caso Encuentro, lo que usted nos mencionaba hace un momento, de que se abstienen de acusar a los 3 implicados y se quedan solo con Danilo Carrera y otros más. ¿Cómo entender la cuestión de la fiscalía y por qué habría esta manera de procesamiento? Lamentablemente, y admito, aún habiendo buena fe, yo no tengo nada contra la doctora Yuxa, me dicen que es una fiscal de una gran carrera, pero lamentablemente aquí ha habido a ratos presión mediática, presión política, y lamentablemente de alguna forma el caso Encuentro fue utilizado desde el ámbito político. Recordemos que a la final de la jornada el presidente Lazo tuvo que renunciar al cargo y con la muerte cruzada liquidó a la asamblea. Pero este caso se lo llamó Encuentro porque se habló de una supuesta corrupción en la administración pública. Y reitero, yo no estoy defendiendo al gobierno del presidente Lazo, ni he sido ni cercano ni lejano al gobierno. Pero el hecho cierto es que don Danilo Carrera, y esto hay que tenerlo presente hoy, es el cuñado del presidente Guillermo Lazo. Y como tiene una persona como es que ha dado su vida por la educación, por el deporte, por la administración pública, por el servicio a la banca, es una persona vulnerable. ¿Por qué? Por el prestigio que tiene. Y lamentablemente le siguió pasando la factura a don Danilo Carrera en el momento en que la Fiscalía, y yo con toda honestidad, la Fiscalía, si tiene que actuar con objetividad, es buscar elementos de cargo y de descargo. Si la Fiscalía a 3, que son personas conocidas, que son empresarios, ojo, que hacen contratos con el Estado, yo no delegitimo los contratos, mientras no haya un informe de Contraloría que diga que hay algo indebido en los contratos. Entonces, está bien pues que la Fiscalía se abstenga de acusarlo en mayo. Debió hacer lo mismo con don Danilo Carrera y otras personas, pero yo pienso que en el fondo esa enorme presión mediática, a ver qué pasa, o sea que por gusto se inició un proceso. La Fiscalía no es infalible. El mejor fiscal no es, como decía Claudio Rossini, el gran jurista alemán, el que siempre acusa, sino el que busca la verdad. Y con honestidad tenía que decir, mire, qué ejemplo de la señora fiscal general, que vaya a la asamblea y le diga, no hay cómo acusar a nadie en León de Troya, o no tiene elementos. Lo mismo debió ocurrir, la doctora Yuxa, decir, no tengo un caso. Eso es actuar con honestidad y con objetividad. Lamentablemente, son 7 meses más o menos de estar preso en su domicilio. Don Danilo se afectó y ha sido intervenido quirúrgicamente. No hay ninguna alarde de búsqueda de votos piadosos, no. Él está en el domicilio con asistencia médica. Pero llega el momento que se reconozca. Porque todos son, en la estructura de delincuencia organizada, tiene que haber un reparto de roles, ¿verdad? Una división de trabajo. Pero, y se dice al inicio de la investigación, es que los que estaban encargados de los contratos tenían después que reunirse con los líderes, porque eso dice incluso la Fiscalía cuando inicia el proceso, la investigación, y entonces daban cuenta a los líderes. El ciudadano Cherre muerto, don Danilo Carrera, que está preso en su domicilio, para que los líderes decían qué hacer. Bueno, no hay ahí está el perfilamiento tributario de don Danilo Carrera. Él no ha recibido un centavo que no corresponda a sus legítimos ingresos por su calidad de accionista del banco. Él no ha transferido dinero a terceros, a nadie.
Y cuando se habla de delincuencia organizada, ¿qué dijo la Fiscalía en este caso? Que todos son autores directos. El autor directo es el que comete, como dice el profesor Jacob, de propia mano el delito. Es el que lo hace efectivo. Ese es el autor directo o material. Y el autor mediato es el que tiene el dominio del hecho de una estructura de poder. Entonces, aquí aparece, según la acusación de la Fiscalía de la semana anterior, que todos son autores directos. Y, o sea, es un acto de delincuencia organizada, su género, todos autores directos, no hay colaboradores, no hay terceros, no hay nada, todos autores directos. O sea, desnaturalizan la esencia de lo que es el acto de delincuencia organizada. Lamentablemente, don Danilo ha tenido que soportar hasta hoy y seguirá soportando el tiempo que sea necesario este procesamiento que en el caso particular de él es injusto. Y si tiene que comparecer el ciudadano Luque y si es llamado a juicio, pues irá a una audiencia de juicio, porque el día de mañana se resuelve en contra de quienes el juez dictará un autollamamiento a juicio y a quienes deberá sobreseer. Confiamos que así lo haga con don Danilo Carrera el día de mañana, 1 de agosto. Doctor, y en este caso también, bueno, al ser un caso que también alcanzó una connotación mediática, se habla mucho de varios nombres en general y se habla de diferentes cosas que han pasado, pero no se tiene mayor seguimiento respecto a todo. Entre tantos nombres, entre tantas cosas que ha surgido, suena mucho el tema de Rubén Cherres. En este caso, ¿quién fue Rubén Cherres? ¿Qué tipo de relación pudo haber tenido con Danilo Carrera en alguna ocasión? ¿Cómo sustentar esta defensa al mismo tiempo? Y también comprender las implicaciones de, inclusive, su asesinato. No, a ver, veamos en orden. Sí lo conocía don Danilo a Rubén Cherres, sí, en la actividad del tenis. Él iba al tenis club, donde don Danilo ha sido, es una figura, es el presidente vitalicio de la Federación Nacional de Tenis. Entonces, ahí lo conoció, por supuesto, durante algunos años, muchos años. Cherres era una persona mucho más joven, por supuesto. Pero, bueno, Cherres asesinado, a las circunstancias le corresponderá investigar a la policía y a la fiscalía, no sabemos aún. Pero no, me parece que ya hay personas detenidas, me parece que hay. Escuché por ahí la noticia. Fíjese, un tema tan importante debió haber sido mucho más mediatizado. Recuerdo haber escuchado que sí, se encontró a alguno de las personas que mataron a Cherres, no sé si por robarle o por encargo, pero para eso tiene que investigar la policía con la fiscalía. Pero el hecho cierto es que no existe un solo registro de chat, una comunicación telefónica, no hay correos que de alguna manera, ni de lejos ni de cerca, vinculen a don Danilo Carrera con alguna conversación, porque cuando se habla de delincuencia organizada, tiene que haber reuniones, ideaciones, planificaciones, toma de decisiones, etcétera, porque eso es parte de la estructura de la delincuencia organizada. Pero no existe un chat que de alguna manera lo vincule a don Danilo conversando con alguno de los imputados, ni recibiendo llamadas, ni correo, ni contestándole, ni nada. Ahora, hay conversaciones, porque esto sí hay que recordarlo, que se le atribuyen al ciudadano Hernán Luque Lecaro con Rubén Cherres, no con don Danilo, aclaremos el tema. Y en esa conversación, ¿qué ocurre, don Manuel? Que en esa conversación fluye y le dice Luque Lecaro, ya, asumamos que fuese cierto, le dice a Cherres, mira, yo quisiera de todo esto que vamos a hacer, estos negocios, recibir $150,000 mensuales, y le dice, según la conversación, Luque Lecaro a Cherres, yo abriría una cuenta en Andorra para que allí se me deposite. Bueno, esa cuenta en Andorra ha investigado la fiscalía tiene que actuar con honestidad y tiene que decirle al país que nunca encontró la cuenta en Andorra. Pero ese es un dato que lamentablemente la fiscalía no ha actuado con objetividad, porque la fiscalía no dice por qué no le cree a Cortázar, por qué sí le cree en su momento a Boscán. Pero por eso digo, no actuó con objetividad. Y un tema interesante, allí aparece que le habría dicho Rubén Cherres, oye, pero sería bueno de esos 150,000 reservarle unos $30,000 a Danilo. Según Cherres, según ese registro que se le atribuye a Cherres y a Hernán Luque Lecaro. Pero con don Danilo nadie nunca habló, y quien conozca a don Danilo sabe que eso no es ni creíble siquiera. Ya ni voy a mencionar porque está ahí los ingresos de don Danilo, lo que percibe en un banco que tiene más de 100 millones de dólares anuales de utilidades y uno de los principales accionistas. Y esta, lo que usted no menciona, es una realidad procesal. Lo que usted no menciona en este caso es la vinculación que se hace para Danilo Carrera, o ahí existe otro tipo de vinculación por la cual se le incluye a él en esta supuesta trama. No, mire, hay referencia
a que alguna vez, porque mañana alguien puede decir, Zambrano ocultó que don Danilo se reunió, por ejemplo, con el general Víctor Arauz, ¿ya? Con el general se reunió a petición precisamente de Cherre. Tengo la impresión que Cherre era muy amiguero, servicial, el general, y ha declarado, por si acaso, el general Arauz en el proceso. No estoy suponiendo, él declaró. Y como él declara, voy a decir que él ratificó lo que ha declarado don Danilo. No dice la Fiscalía por qué no le cree lo que don Danilo manifestó. Y sobre esto la Corte Constitucional de Ecuador es muy clara y dice la Fiscalía tiene que motivar o fundamentar, porque la Fiscalía es un órgano de la función pública. Y de acuerdo con el 76, numeral 7, letra L, si no hay cualquier dictamen, criterio, pronunciamiento, incluyendo sentencia de corte, dice la Corte Constitucional, si no se cumple con la motivación, los antecedentes de los hechos y la adecuación al derecho, no hay motivación suficiente, y dice la Corte Constitucional, ese acto de la función pública, en este caso de la Fiscalía, no tiene valor alguno, debe ser considerado como nulo, según la Corte Constitucional de Ecuador. Entonces, debió la Fiscalía decir, oiga, no le creo a don Danilo, o sí le creo, o no le creo a este ciudadano, a Cortázar, etcétera. Pero ese análisis no ha hecho la Fiscalía, que estaba obligada a hacerlo. Entonces, en consecuencia, y en definitiva, jamás don Danilo habló. Con el caso del general Arauz, para concluir la idea y no quede flotando, el general Arauz, ¿qué le pide? Le dice, mire, ¿y para qué quería conversar conmigo? Ya lo recibo. Un momento fue en su domicilio y otro en una reunión en el búnker, donde la policía toma fotos, hay fotos, registros. Mire, yo no sé si estaban autorizados, pero había un problema de fondo entre la general Tanya Varela y el general Arauz, que quería ascender. El hecho cierto es que la policía tomó, filmó, no sé si autorizado o no, pero ahí están los registros. ¿Qué pasa en esa reunión? Está Pochojar de testigo, está el gobernador Tayano, y Tayano, es importante, Tayano declaró, pero eso no dice la Fiscalía. Cuando fue gobernador, él estuvo en la reunión porque lo conocía a Víctor Arauz. Yo debo asumir que Tayano se sumó a la recomendación, pero Tayano dice, y eso es importante, Tayano dice que lo llama la general Tanya Varela, a Tayano gobernador, y Tayano dice que después de eso, Tayano ya no quiso estar en la reunión. ¿Qué habló con la general Tanya Varela? Lo sabe Tayano. Entonces, él dijo, yo no quiero estar en esa reunión de recomendarlo a Arauz. Y don Danilo le dice, vea general, lamento mucho, porque ¿qué quería? Recomiéndeme, yo eso no hago. Consígame una cita con el presidente, que es tu cuñado. Yo, mire, lamentablemente, general, no lo puedo servir. Fin de la historia. Hay el registro, porque sí se secuestra una computadora de registro de correos de don Danilo, donde aparece un ciudadano de apellido, es peruano, de apellido Bello, que lo conocía por la actividad deportiva, porque don Danilo ha pertenecido al Comité Olímpico Internacional, ha viajado por todo el mundo en esa calidad, apoyando al deporte, y le dice, quisiera que me recomiendes con el gobierno de tu país, donde el presidente es tu cuñado, para hacer unas ofertas de unas bombas pequeñas para el tema del agua en los ríos, en las acequias, ayudar a la no potabilización, sino a este proceso de ir eliminando bacterias, etcétera, una planta pequeña. Y don Danilo le dice, mira, yo eso no me puedo comprometer a hacer. Tú das la propuesta, y la propuesta existe, pero el ciudadano Bello le da la propuesta al vicepresidente Borrero, que era una persona que sabía de salud, y Borrero, y eso está registrado y está aprobado. A la final, ese contrato nunca funcionó, porque a la final, por lo que yo sé, el vicepresidente Borrero le dijo, yo no atiendo esos temas, diríjase directamente al Ministerio de Salud. Eso está en la computadora de don Danilo, y en algún momento que le dice a Iván Correa, secretario, ¿sabe qué, Iván? A que dígale al ministro de Deporte, ¿ya?, que no se olvide la Federación de Tenis, porque hay recursos que no le llegan, y las federaciones son pequeñas y superviven. Después de esa gestión, don Danilo me dice, abogado, doctor, entiendo yo que sí atendieron a las federaciones de tenis, o sea, se beneficiaron todas las federaciones de todo el país. Eso es lo único que encuentran en la computadora de Danilo, o sea, por eso digo, no hay un chat, no hay un registro de voz, no hay ninguna reunión con él que no sea esta con el general Víctor Arauz, ninguna otra más, en absoluto. Vecino Mario. A las 7 de la mañana con 38 minutos, agradecemos la participación del doctor Alfonso Zambrano Pasquel, quien es la defensa técnica
abogado del señor Danilo Carrera, que es parte de este proceso en el caso Encuentros y que el día de mañana tendrá la siguiente etapa importante en donde habrá un pronunciamiento precisamente sobre la marcha de esta causa. Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros. Siempre agradecido con ustedes. Muy buenos días. Excelente día también, doctor. El doctor Alfonso Zambrano Pasquel.